Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo el Viajero Cuántico con ustedes. Igual que hicimos el programa el año pasado, en el programa por estas fechas, que hablamos de los juguetes de nuestra historia. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Este año, pues, volvemos al pasado, pero vamos a hablar de un tema que es, no sé, es tan añejo, si podemos calificarlo así, tan bonito, como es el tema de los cuentos. Porque el programa de hoy se dedica a los cuentos de nuestra historia. De nuestra infancia. De nuestra historia, de De nuestra nuestra historia, propia nuestra historia y infancia, de la tienes historia. razón. Pues sí, porque los cuentos forman parte de la historia. Desde luego es un programa lleno de nostalgia. Hablaremos de nuestros propios cuentos. A ver, somos un Efectivamente. poquito protagonistas, tenemos que hablar de nosotros un poquito también, ¿no? Tendremos a varios invitados que no estarán aquí en imagen. Porque le hemos solicitado a muchos de ustedes que nos mandarais vuestros cuentos, los cuentos de vuestra vida, los cuentos de vuestra infancia, esos cuentos que de alguna manera os resultaron amenos y que recordáis y que forman parte de la vida de cada uno. Efectivamente, entonces tenemos unas intervenciones de varias personas que han pasado ya por el programa, muchos de ellos escritores y oyentes, y que nos van a contar pues su experiencia. Aníbal, claro, los cuentos son cuentos, dicen son cuentos, pero viene de la tradición oral. Los cuentos se basan en leyendas antiquísimas, ¿no? Y algunos de ellos, sí. Algunos de ellos en cosas que han sucedido, se han imaginado que han sucedido. Algunos tienen un cierto halo de verdad, ¿no? Pero no dejan de ser cuentos, no dejan de ser mucha imaginación y despertarla y mucha fantasía, ¿no? Pero fíjate, los cuentos normalmente empiezan cuando alguien le cuenta un cuento a un niño o cuando lo vemos, sea de forma oral o cuando está leyéndole un cuento. Casi todos empiezan de érase una vez, ¿no? Érase una vez tal, y empieza el argumento. Cada idioma tiene su forma de iniciar un cuento. Por ejemplo, aquí que tenemos 4 idiomas oficiales, pues... Hablas en España porque esto se escucha en el mundo. En España, pues, o en Hispanoamérica, en todo el radio del idioma español, se inician pues con érase una vez, ¿no? En gallego, por ejemplo, se inician cando cu era capeto, o no tempo de Maricastaña, o veleiki, perdón. En catalán, betaquí. En euskera, Bazenbegin, no sé si lo pronuncio bien, creo que no, pero bueno, las personas del País Vasco me entenderán que significa había una vez, o Begin batean, que significa una vez. En catalán decía vete aquí, o una vegada, o temps era temps, o sea, tiempo eran tiempos, o he aquí, o una vez. Todos tienen esa fórmula. Y esa fórmula indica pues que se refiere a tiempos remotos, a tiempos fantásticos, a tiempos imaginarios. Hay tiempos remotos porque vienen de la tradición oral, de cuentos que han pasado de generación en generación, y muchos de ellos se han perdido efectivamente, pero otros, gracias a una serie de autores, pues Perrault, Andersen, los hermanos Grimm, Disney. Bueno, Disney luego vino después. Sí, bien, pero está ahí, sí. Ilustró y forma parte de la cultura del cuento, ¿no? Todos ellos, gracias a ellos, han llegado muchos a nuestros días y con el advenimiento del cine y la televisión no se perderán. Pero también, ahora que hablamos del cine y de la televisión, Aníbal, ¿tú crees que los dibujos animados mataron un poco a los cuentos? Pues buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que les dan una nueva vida y que hacen que los cuentos no se pierdan. Claro, es muy fácil recurrir a los cuentos con una imagen, ponerlos en televisión y desde luego captan de una forma distinta a las personas que los leen, a los niños que los leen. Pero yo creo que se complementan, porque alguien me puede decir que la imaginación
al leer un cuento de un libro es una cosa y cuando te dan la imaginación hecha en forma de película es otra. Pero yo creo que no sé, por poner un ejemplo que mencionabas antes, los cuentos de Disney, los dibujos, los cuentos plasmados por Disney son una preciosidad. Y eso no quita para que te quieran leer un cuento. Eso pasa como con los libros, de verdad. A veces vemos una película basada en un libro y esta nos sugiere leer el libro. Al revés, y otras veces lees una buena novela y dices, qué buena película habría aquí, si la hacen bien. Todo depende de cómo se haga bien. Yo creo que tantos uno despiertan la curiosidad por uno y por los otros. Pero es que los cuentos en realidad hablan de lo que hemos vivido, de ese lugar donde algo se perdió o no pudimos penetrar nunca. Es un reino, el reino de lo probable, el reino de lo probable y de lo posible. Es, como diría algún escritor, el reino del alma. Imagínate. Entonces, ese reino del alma es tan personal, es tan de cada uno. Le hemos solicitado a amigos nuestros, a oyentes, a escritores, que hablaran de sus cuentos de su vida. Y yo me he encontrado con una sorpresa. La sorpresa ha sido que algunos decían, no recuerdo cuentos de mi niñez. Digo, no puede ser. Bueno, recuerdo cuentos, pero ya era un poquito mayor. Yo, sin embargo, recuento, me acuerdo de cuentos de mi niñez. Y sobre eso, de cuentos de mi niñez, comentaré algunos esta noche. Pero no todo el mundo es así. ¿En qué momento se pierde esa memoria de los cuentos? Si es que se pierde o simplemente ha sido una anécdota que ahora nos recordarán eso. Sabemos que como con los juguetes, a raíz de este programa la gente dirá, pues yo me acuerdo de aquello, yo me acuerdo y lo mismo estas personas que se han olvidado de sus cuentos de su infancia porque ahora los vamos a recordar. Bueno, hablábamos antes de Walt Disney que te hacía la pregunta de qué pensabas tú de si tal vez los dibujos habían matado a los cuentos, ¿no? Walt Disney creó, como sabemos, pues ese personaje entrañable, el ratoncito Mickey Mouse, y después creó otros muchos. Y también ilustró cuentos tradicionales por la Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, etcétera, todos esos que ya habían recopilado Perrault, Andersen, Green, etcétera. Y luego pasó a la industria de la animación. Efectivamente, viendo los dibujos, viendo los cuentos en el cine y en la televisión, creó otro tipo de imaginación. Pero claro, es que muchas veces Aníbal también lo tergiversa un poquito. Porque yo recuerdo, por ejemplo, ya siendo mayor, la película de D'Artagnan, o sea, el cuento es D'Artagnan. De D'Artagnan y los tres mosqueteros. En realidad no es un cuento, es una novela y se adaptó a un cuento, ¿no? Pero luego pasó a ser D'Artagnan y los mosqueperros o los tres mosqueperros, claro, eso es desvirtuar ya el título y claro, ya no tenía el mismo sentido ni de la novela ni del cuento. Phileas Fogg la vuelta al mundo en 80 días. En 80 días pasó a llamarse Willy Fogg, ¿no? Sí. En vez de Phileas Fogg, ¿no? Y también tergiversaba bastante. Yo creo que claro, que si no desvirtúa mucho, pues es otro tipo de cultura, otro tipo de imaginación. El cine y la televisión, desde luego, yo creo que sí cambiaron muchas cosas porque nos abrieron una ventana al mundo. Sin ellos nuestro acceso a la cultura hubiese sido, por supuesto, mucho más limitado y nuestras mentes no hubiesen estado tan abiertas al aprendizaje. Pero en algunas veces se mejora. Sí. Porque mira una cosa, yo recuerdo Bambi, yo crecí con Bambi. Bambi lo escribió un austriaco, un periodista histórico, Felix Salten, en 1923. Y Bambi explicaba la vida en el bosque de un corfo, donde vivía distintas aventuras con su amigo conejo Tambor, y que luego pues se enamoraba de la cervatilla Faline, y vivían pues distintas aventuras en la naturaleza,
algunas buenas y otras no tan buenas, porque Bambi hablaba del ciclo de la vida. O sea, como ahí es nada, eso es otra cosa de los cuentos. La metáfora de los cuentos, lo que nos enseñan hablándonos en forma de cuento, pero nos enseñan cosas muy importantes luego en la vida en sociedad, ¿no? Bambi habla de la resiliencia de los humanos, de la vida salvaje, de la muerte, habla el propio Bambi. Es una alegoría incluso a la minoría judías que había en Europa en ese momento. Y luego de Bambi, con las primeras películas que Walt Disney hizo la película en 1942. O sea que, bueno, ese retroceso que podemos pensar que sufren los cuentos con las películas, a veces tampoco es así, depende también con qué corazón las miremos, ¿no? Bueno, pues Pero había una cosa, perdón Antonio, había una cosa, y es que hay cuentos que están basados en alguna moraleja o en alguna cosa que todos decimos, porque yo recuerdo, antes al empezar el programa tú me comentabas, dice, oye, ¿te acuerdas de los cuentos de Calleja? ¿Qué es eso de los cuentos de Calleja? Pues ahora te lo voy a explicar. Pero antes decir efectivamente, Aníbal, que como decías tú, que los cuentos son a veces una metáfora de la vida y casi todos tienen una moraleja, una enseñanza. Pero volviendo a lo que decíamos de los dibujos animados y de la lectura, que sí que efectivamente la televisión y el cine crearon un mundo mágico, otro tipo de imaginación, despiertan otro tipo de imaginación, abren una ventana al mundo, pero yo creo que eso también originó que se perdiese la costumbre de la lectura de los niños y de muchos padres de contarles los cuentos, porque la experiencia de los abuelos y los papás contándole cuentos a los niños, eso es algo impagable, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que eso, en ese sentido, es lo que digo yo, que a veces los dibujos mataron a los cuentos, ¿no? Porque mermaron la lectura la lectura, porque es muy cómodo. Bueno, pues en vez de contarte el cuento, como te pongo un vídeo y ya está, ya ves el cuento, ¿no? O la hora de un programa infantil y ya ves los cuentos. Yo creo que en ese sentido, pues, bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Hablábamos de Disney, Calleja. hablábamos de Disney, pero yo quiero hablar del Solar Patrio, ¿no? Porque hemos tenido grandes autores que quizá, y tenemos, que quizás se han ido olvidando un poco. ¿Sabes lo de la expresión esta de ¿tienes más cuento que Calleja? Sí, esto es lo que te decía yo. Ya, pero ¿De dónde venía? ¿de dónde viene? Pues viene precisamente de un autor que hizo muchísimo por la cultura española, por la cultura y la formación de los niños, que es Saturnino Calleja. Saturnino Calleja nació en 1853 y murió en 1915, a principios del siglo XX, ¿no? Y es a su figura de cuentista y de editor al que debemos ese chascarrillo popular de tienes más cuento que Calleja. ¿Por qué? Pues porque, como decía, tan preocupado estaba por la cultura y la formación de los niños españoles que escribió muchos cuentos y creó una editorial para publicarlos, ¿vale? Pero además de publicar sus cuentos, también dio oportunidades a otros autores y a ilustradores, porque ilustraban los cuentos, o sea que fíjate tú hasta dónde llegaba Saturnino Calleja. Pero además creó otra editorial que se llamaba la editorial Perla. A través de esa editorial fue publicando libros, cuentos de Andersen, de Grimm, de Perrault, Bueno. para que los niños españoles tuviesen acceso a esos cuentos tradicionales. Por tanto, a través de la editorial Perla, muchos niños pues llegaron a conocer a Hansel y Gretel, llegaron a conocer El lobo y los 7 cabritillos, que es uno de los cuentos que a mí me apasionaba, a Cenicienta, Caperucita Roja, El sastrecillo valiente, Las 3 hilanderas, Blancanieves, entonces estos de Andersen y de los Grimm, y por ejemplo de Andersen, el patito feo, La reina de las nieves, El traje nuevo del emperador, a mí me fascinaba también, la princesa y el guisante, o sea que todos esos cuentos
tradicionales de los que hablábamos al principio, que si no hubiese sido por estos grandes autores que los hubieran recopilado, se hubiesen perdido en la noche de los tiempos. Y a favor también de Calleja, también fue el líder de los maestros españoles, porque yo escuché una entrevista que le hacían a su nieto, era una entrevista antigua del 2008, pero fíjate, su nieto era ya mayor. Y contaba que su abuelo contaba todo lo que había hecho por la cultura y que fue el líder de los maestros españoles, que convocó y financió una asamblea nacional de magisterio español para hablar de los derechos de los maestros. Porque los maestros, también hay otro dicho referente a ellos, pasan más hambre que un maestro de escuela. Pues decía el nieto de Calleja que efectivamente los maestros pasaban hambre porque no cobraban y tenían que pedir limosna para sobrevivir. Y él, a través de esa asamblea, pues luchó y consiguió que los maestros que se reconociesen sus derechos y que cobrasen un sueldo por su preciosa labor, porque la labor de ser maestro es algo maravilloso, porque nos ayuda a recorrer una parte de nuestro camino por la vida, ¿no? Si te parece, Antonia, vamos a darle paso ya a algunas de esas opiniones de los cuentos que hemos pedido. Vamos allá. Hola, Antonia. Saludaros nuevamente. Soy David Lorca, soy el autor junto con Ana Martínez de la novela El enigma Voynich y oyentes del Viajero Cuántico. Bueno, comentaros que uno de los cuentos infantiles que con más cariño recuerdo es el del enano saltarín, ¿no? Bueno, pues me sorprendía en aquellos tiempos de mi infancia. Recuerdo cómo me fascinaba el hecho de que bueno, pues la hija del molinero pues convirtiese la paja en oro y de alguna forma pues como cada vez asume mayores compromisos, mayores exigencias por parte del rey y bueno, y que ella da cumplimiento gracias a la ayuda de este ser mágico, ¿no? Y bueno, pues como llega un momento en el que la hija del molinero pues asume una deuda con este enano y bueno, pues de alguna manera como ella finalmente se ve en la tesitura de tener que adivinar el nombre de este personaje, de este duende, de este ser mágico, para evitar que se quede con su primogénito, ¿no? Que es la deuda que tiene con el enano. Y como finalmente, pues bueno, descubre el nombre del enano, bueno, pues en un momento de jolgorio, en un momento de celebración del enano, viendo que finalmente pues va a haber cumplida esa deuda, ¿no? Y bueno, el enano, si no recuerdo mal, porque es un nombre un poco complejo, pero sería Rumpelstiltskin, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, es un cuento que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pues sería el cuento que yo destacaría dentro de lo que es mi infancia. Un abrazo muy fuerte a vosotros, a todos los oyentes del Viajero Cuántico y desearos a todos una feliz Navidad. Son los cuentos de mi infancia, lo primero que recuerdo es la voz de mi madre. Ella me contaba cuentos como el de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Juan Sin Miedo, pero mi preferido era Garbancito. Me encantaba ese personaje pequeño y valiente, aunque curiosamente era el cuento que menos escuchaba, quizás porque era muy largo. Por eso, cada vez que mi madre me lo contaba, lo vivía como algo especial. En casa había muchos libros, pero eran de mis hermanas mayores y no cuentos infantiles. Al no tener muchas historias para leer, empecé a inventarme las mías propias. Algunas las escribía y otras simplemente me las autocontaba, dejando volar mi imaginación. Más adelante descubrí la biblioteca del colegio, un lugar que abrió un mundo nuevo para mí. Allí conocí cuentos como El Patito Feo, Pinocho, Blancanieves o Hansel y Gretel. Comprendí que las historias podían llegar de muchas formas y quedarse para siempre.
Bueno, dos muestras, las dos primeras muestras de cuentos de nuestros amigos y oyentes que hemos pedido. Oye, el enano saltarín yo no sabía que existía, me acabo de enterar ahora. Fíjate tú, los demás de Caperucita Roja sí, Garbancito. Pero ten en cuenta que algunas personas de las que nos han mandado los audios son personas bastante, mucho más jóvenes que nosotros, entonces claro, seguramente son algunos cuentos posteriores a los que nosotros quizá Claro, ya no yo ya no estaba en los cuentos. Pero fíjate, dice la oyente que el tema de Garbancito. Garbancito, yo no lo leí no lo leí en papel, no lo leí, pero lo oí en la radio cuando la radio vivía todavía sus tiempos de gloria, ¿no? Empezaba ya la televisión a hacer su incursión, pero era un aparato que todavía no se había democratizado, es decir, que lo tenían, no todos los hogares tenían televisión, lo tenían pues algunas familias, ¿no? Entonces yo recuerdo escuchar el cuento de Garbancito, era un poquito escatológico también, tal como lo contaban en la radio. Pues se había perdido, se había escapado de casa y se escondió debajo de una col, ¿no? Entonces vino un buey, se comió la col y Garbancito pues estaba dentro de la barriga del buey. Entonces recuerdo que llamaban los padres de Garbancito: Garbancito, ¿dónde estás? Y Garbancito contestaba: en la barriga del buey que se mueve. Claro, el buey se iba moviendo y el cuento finalizaba para que saliese Garbancito del vientre del buey, pues expulsando pues un gas enorme el buey y saliendo Garbancito. ¡Pum! Y se oía una explosión de ese gas. No voy a explicar más porque se entiende perfectamente. Entonces salía Garbancito y a mí me causaba mucha risa el dichoso Garbancito que se había escondido y salía de esa como decía, forma. el significado de cada cuento, aparte del propio significado que le da el propio escritor, luego es único e intransferible. Responde a una pregunta que sobre el cuento se puede hacer cualquier persona, pero que es muy personal, que es propia de cada persona. Nadie debe interpretar por otro el significado de un cuento, y menos hay cuentos muy, muy esotéricos. Luego, si da tiempo, comentaremos alguno. ¿Os ha sucedido que determinados fragmentos, por ejemplo, de un libro, os pasaron desapercibidos y, por ejemplo, al releerlo te das cuenta de alguna cosa que se te pasó, que era el significado original o una parte del significado para entenderlos? Eso ocurre también, ¿no? Y las enseñanzas que nos dan, por ejemplo, volviendo al cuento de Garbancito, pues yo interpretaba que cuidado con escaparse de casa, cuidado con los peligros que puedes correr, claro, si te alejas. Otro cuento, decía este oyente que recordaba la voz de su madre. Uno de los cuentos que yo recuerdo de mi madre era lo de El lobo y los 7 cabrititos, los 7 cabritillos. Claro, también aquí da una enseñanza porque llamaba a la puerta el lobo, la cabra les había dicho a los cabritillos que se iba a pastar para volver con las tetitas llenas para daros de mamar. Era una canción así: abridme, hijitos míos, que vengo de pastar. O sea, era la contraseña, con las tetitas llenas para daros de mamar. No sé si eso es el cuento original o es la interpretación que hacía mi madre, ¿no? Entonces, esa era la contraseña que le daba la mamá a los cabritillos para que abriesen la puerta. Pues claro, estaba el lobo escondido y oyó la contraseña. Y entonces y también llamaba a la puerta, pero claro, como tenía la voz muy ronca, pues los cabritillos interpretaban que no era la mamá. No le abrían, era el lobo. Pero el lobo era muy astuto y entonces no sé si comió harina, no recuerdo si comió harina o comió algo que le afinaba la voz para simular que era la mamá, la cabra, la mamá de los cabritillos. Entonces llegó un momento en que llamó a la puerta y los cabritillos confundieron la voz del lobo con la de la mamá. Efectivamente pensaban que era la mamá. Entonces abrieron la puerta y el lobo se comió a los cabritillos. Bueno, pues la enseñanza de
no abráis la puerta. Nunca. Ojo con abrir la puerta a Sin extraños. preguntar. O sea que cada cuento, como decimos, tiene una moraleja, tiene una enseñanza, es una metáfora de la vida, de los peligros, de las bondades y de todo lo que nos puede suceder. ¿Tienes por ahí algún autor más que resaltar de Hombre, esos del antiguos? Solar Patrio. Aparte de Calleja, tenemos, por ejemplo, a Elena Fortún, que vivió entre 1886 y 1956, murió más tarde que Calleja, y su incursión en la literatura infantil fue a partir de 1928 en la revista Blanco y Negro. ¿Cuál es la obra principal de Elena Fortún? Hombre, Celia. Celia, que llegó, bueno, unas historias que todavía se cuentan hoy, existen los cuentos de Celia, ¿no? Celia era una niña, bueno, la situaba en distintos aspectos de la vida, pues Celia y sus amigos, Celia novelista, Celia madrecita, Celia en la Revolución, que esta fue inédita hasta 1987. ¿Era una serie o una saga? Vamos. Celia lo que dice, claro, iba publicando, describía las andanzas de esta niña en distintos aspectos de la vida, pero una niña pues maravillosa, ¿no? Pero aparte de esto, pues a muchos les sonará Cuchifrín y Montoquiqui, el mago Pirulo o Roe Nueces y también el profesor Bismuto. Todos estos eran obras eran cuentos de Elena Fortún, ¿no? Buen nombre para un profesor, el Bismuto. El Bismuto, ¿no? Oye, si te parece, vamos, seguimos con más oyentes. Más oyentes. Hola, buenas noches, amigos de Viajero Cuántico. Soy Yara Martínez, coautora junto a David Lorca de Enigma Voynich y nada, saludaros a Antonia y a Aníbal por permitirnos estar una vez más con vosotros, relatándoos un poco, ¿no?, los cuentos de nuestra infancia. Aquí coincido otra vez con David en el cuento, lo que pasa es que yo no lo llamo como lo llama David, sino para mí es Ruido Querido. La historia pues es la hija de un molinero que su padre engaña al rey diciéndole que la hija convierte la paja en oro y esto la retiene para que convierta toda la paja que tiene en el reino en oro. Como la chica lo consigue gracias a un enano, que es un tramposillo, es un malvado, que lo que persigue es quedarse con el hijo de la reina, puesto que sabe que el rey, al ser una joven guapa y convertir todo en oro, se casaría con ella. La cuestión es que la chica, sin pretenderlo, pues finalmente es reina y al año de estar casada pues tienen un hijo y ya no recuerda mucho los favores que le había hecho el enano, porque le manda, creo recordar, pues eso, que le mandaba hilar por la noche, durante toda una noche, la paja de uno de los salones del palacio en oro. Y bueno, y al final tienen un bebé y entonces el enano va al castillo a reclamar lo que le pertenece, que es el hijo de la reina. Entonces hay una canción que hoy traigo el pan, mañana la merienda, pasado voy por el hijo de la reina. Qué bueno es que nadie me haya oído, que yo me llamo yo Ruido Querido. Bueno, un abrazo muy fuerte. Este es el cuento que me contaba mi madre y que escuchaba muchas veces junto con mis dos hermanas en mi casa y al que le guardo mucho cariño. Gracias por todo y felices fiestas. Viene otro. Fíjate lo que dice ese cuento, que hay que ser agradecidos en la vida cuando alguien te presta ayuda, ¿no? Claro. Y además es un poco alquímico, ¿no? Transformaba la paja en oro. Pero bueno, seguimos. Soy Gema Pajares, periodista. El cuento que más me marcó de pequeña se llamaba Amadeo Astronauta y formaba parte de una colección escrita e ilustrada por Juan Ferrándiz. Cada cuentecito
tenía un objeto que tenía que ver con la historia, y este de Amadeo tenía una pistola espacial pequeñita. Contaba una historia preciosa, la de Amadeo, que era un niño, y su tío Blas, que había construido una nave espacial y cuya idea era llegar a Marte. Los dos se embarcan en el viaje, pero no llegan a Marte, sino a un planeta que se llamaba Virva y que estaba habitado por los virvanos, y era un lugar maravilloso, donde todo era paz y felicidad. Los dibujos eran una preciosidad y los he recordado siempre a lo largo de mi vida. El cuento lo habré leído cientos de veces, pero no era el único. Había un montón en esa serie. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía el doctorazo, que iba acompañado de un fonendoscopio de plástico, Maripili su biscúter, que tenía unas gafitas de sol, la ardilla cendosa, que tenía un plumero, o el urbano Ramón, que era un guardia urbano, cuyo cuento estaba acompañado de un silbato. Eran unos dibujos preciosos, unas historias maravillosas que te hacían soñar y pasar unas tardes inolvidables, con unos dibujos preciosos. Hola, soy Jaime Barrientos, soy escritor. Mi última novela se llama La espada de Alejandro, Memorias de un niño mendigo, y es una novela de aventuras, pero también cuenta la historia de los niños de la calle marroquíes y lo que les pasa cuando vienen a España y se convierten en menas. Dicho lo cual, hecho el autobombo, pues recuerdo un cuento que me contaba mi madre, que se llamaba La historia de Pistito, y era simplemente para que tragara con un plato que entonces odiaba y hoy me gusta, que es el pisto. También recuerdo cómo empecé a leer letra cursiva gracias a unos cuentos de un elefantito que se llamaba Babar. Y si algo me gustó fue las obras completas de un niño que se llamaba Guillermo, de Guillermo Brown, que me regalaron por mi primera comunión. Hay veces en las que no es bueno volver a releer, porque aquellos cuentos que en su momento me encantaron han pasado mal la criba del tiempo, entre otras cosas porque era un niño de una familia que se tenían que vestir de smoking para cenar. También, por supuesto, me leí todos los libros, casi todos los libros de Enid Blyton, primero El Club de los Siete, después Los Cinco, los de aventura, y hasta los que le regalaban a mi hermana, que eran de Santa Clara y de Torres de Malori. También recuerdo la saga de Celia, pero sobre todo me gustaba Cuchifritín y una niña muy mala que se llamaba Matón Kiki. Luego ya llegaron todos los cuentos de Asterix, Tintín, y sería pues realmente la historia de mis preferencias literarias en la infancia. Sería una historia interminable. Uy, la historia interminable, fíjate tú. Qué gran lector. Bueno, mira, Gemma Pajares, pues me llama la idea de comentar lo importante de la creatividad de los cuentos. Es que los cuentos son un pozo sin fondo de creatividad para los niños y para los adultos, porque uno se puede plantear muchísimas cosas sobre los cuentos. Por ejemplo, si cambiar la historia del cuento. Yo recuerdo que a mi hija, a nuestra hija, le contaba cuentos, pero luego ya me he cansado de que cada noche había que contar un cuento,
empecé a hacer una cosa que le encantó y que hoy todavía recuerda, que es cambiar los cuentos. Sobre la marcha iba cambiando el cuerpo, iba añadiendo incluso cuentos de cuentos en otros cuentos, hasta llegar a la conclusión que le gustaban más los cuentos que iba cambiando, a los que hacía ruidos. Por ejemplo, si abríamos la puerta de un castillo, pues hacía la puerta se abría. Efectos especiales que me iba inventando. Y eso todavía lo recuerda. Al final acababa yo durmiéndome muchas veces antes que ella, pero eso todavía lo recuerda. Así que la imaginación y la creatividad es una cosa que despierta en los niños y en los adultos fuentes tan importantes como pues la creatividad para hacerlo, o cosas que a lo mejor llevan a cabo en su vida diaria cuando son adultos. Bueno, si quieres, te comento otro gran autor español que hicieron las delicias de los niños, José Sánchez Silva, que vivió entre 1911 y 2002, murió en 2002. En 1968 este autor recibió la medalla Hans Christian Andersen, que es en realidad el premio Nobel de la literatura infantil. Ajá. ¿Y cuál es su obra cumbre? Marcelino Pan y Vino. Ajá. Marcelino Pan y Vino, que bueno, tuvo un éxito grande. Sí, no porque solo, hubo una película. No solo el libro, después. efectivamente se versionó en el cine y tuvo un gran éxito esta película. También, si te parece, hablamos de Borita Casas. No. Borita Casas, que vivió entre 1911 y 1999, bueno, hizo de las delicias de los niños de los años 40 con su gran obra Antoñita la Fantástica. Ajá. La popularidad, además tuvo más renombre porque la popularizó a través de la radio, porque Borita, que en realidad se llamaba Liboria Casas, Borita era su diminutivo y en realidad es como firmaba sus cuentos, era locutora de Radio Madrid, y a través de esta niña, fíjate que hay niñas así. Y niñas, porque está la malvada de Jaime Barrientos. Sí, no, pero digo, niñas así que con fuerza, que eran un poco irreverentes, que explicaban, que decían lo que sentían. Hablamos antes de Celia, pues esta Antoñita Mafalda, si nos remontamos a los tebeos. ¿A niñas repelentes? Más recientes. Yo niño repelente, porque cuando niño, sábelo todo, porque es repelente, el listillo de la clase, repelente de la clase. Pero bueno. ¿Te acuerdas que nos hicimos unas fotos con Mafalda en Oviedo? Bueno, pues porque le dieron al autor una medalla. Creo que, bueno, fue, no sé si del Princesa de Asturias o Príncipe de Asturias, no sé, no recuerdo bien. Bueno, sí, efectivamente hay una estatua de Mafalda y allí todo el mundo se va a hacer una foto a un parque precioso que hay. Bueno, pues Antoñita la Fantástica decía que se popularizó también porque su autora trabajaba en la radio, entonces, bueno, hablaba de Antoñita la Fantástica, como no. Era una niña que hacía un poco... bueno, la autora a través de la niña hacía un poco de crítica social velada, lo que podía en aquellos tiempos de oscuros de dictadura, ¿no? Y bueno, protestaba un poco por todo lo que le disgustaba, por todo lo que con lo que no estaba de acuerdo, y fantaseaba pues eso, con crear un mundo mejor y con cosas mejores, ¿no? Esta es otra de las grandes obras de nuestra literatura infantil que no conviene olvidar. Bueno, ahora me acabo de acordar de otra, volviendo otra vez a mi infancia, de un libro que no he visto nunca reeditado como cuento, por lo menos recientemente, que es, no sé si a ti te suena, La Dama y el Vagabundo. Un libro del escritor Guarde Grini, que escribió en 1953, que luego hizo una película célebre Walt Disney sobre ello, donde se contaba la historia de amor entre dos perros, la dama
que de alta sociedad, perruna, y el vagabundo de los fondos bajos, por así decirlos. Un amor de esos imposibles entre dos personas, dos perros, pero que se hace realidad y que es una preciosidad, es una maravilla. Ese libro todavía lo recuerdo yo, mira que de pequeño, y la película también, ¿eh? Yo Aníbal, recuerdo un libro, bueno, libros de lectura, los libros de lectura que teníamos por ahí en EGB, recuerdo uno, no sé si a las personas que son coetáneas mías de mi generación, un libro de lectura en segundo de EGB que tenía dibujado un arlequín de colores. Y ese libro pues tenía muchos cuentos, muchas adaptaciones de novelas a cuentos, ¿no? Y ahí pues yo me maravillaba con todos esos cuentos. De hecho, ahí es donde yo aprendí, donde tuve constancia de muchos cuentos, aparte de los que me contaba mi madre, aparte de los que me contaban mis abuelos. Todo hay que decir, muchos de los cuentos que me contaban mis abuelos eran de miedo, de aparecidos, ¿no? Esto es muy típico. Ah, Es muy bueno. típico en Galicia, aparte del sacasangres y los sacauntos, que luego no era un cuento. El sacasangres y el sacauntos realmente existía en la figura que existió de Roma Santa, de la que ya hablamos en este espacio, en la serie Crímenes, ¿no? Bueno, pues uno de los cuentos que aparecía en ese libro, bueno, no sé si ese, porque había siempre libros de lectura, el Senda, ¿te acuerdas? El de la Sí. lectura. Pues había un cuento que era el traje nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador a mí me fascinaba porque, claro, resulta que el emperador salía desnudo o semidesnudo con la camisa interior que se llevaba en aquella época del cuento. El pijama de entonces. Sí, y la gente, bueno, habían anunciado que el emperador va a lucir su traje nuevo y el pueblo tan convencido estaba de que efectivamente tenía un traje nuevo, espléndido, ¿no? Y cuando en realidad iba desnudo y decía yo, pero ¿cómo puede la gente ver al emperador con un traje espléndido si va desnudo? Bueno, pues esto es la enseñanza que luego te das cuenta que se puede engañar a las masas. Que se puede engañar a las masas, que las masas son un poco como ovejas, ¿no? Porque las masas se dejan engañar. Lo que después explicó George Orwell, ¿no? Bueno, pues este era uno de los cuentos que a mí me fascinaban. Era un cuento que recopiló, bueno, que popularizó Andersen, seguramente venía como decíamos, de tradición oral antiquísima, y Andersen fue uno de los que lo popularizó. Pues si te parece, seguimos con opiniones sobre cuentos. Soy María José y soy oyente del Viajero Cuántico y también en alguna ocasión me han hecho entrevistas ya que armonizo espacios y hago estudios de Feng Shui. Mi empresa se llama Habitat Benesta. Me encanta esta propuesta del cuento de la infancia. Yo soy hija de familia numerosa. Entonces, no tengo recuerdos de cuentos de la infancia, pero sí me gustaría compartir otro recuerdo relacionado con los cuentos que para mí es muy emotivo y es cuando yo iba a dejar a mis hijos al colegio, sobre todo con mi hija, la pequeña. Cuando iba a la guardería tenía muy buena relación con la profesora y a veces me quedaba con el resto de los niños y nada, 5 minutos les explicaba un cuento. El que más les gustaba de todos y que me encantaba explicar eran los 3 cerditos. La verdad es que creo que era una gran cuentacuentos. Ahora hace tiempo que no explico. Y ver a los niños y les hacía participar y entonces llegó el lobo y él empezó a soplar, a ver cómo soplaba y los niños pues empezaban a soplar y estaban todos encantados. Recuerdo que me sentaba en una silla bajita y todos los niños estaban alrededor, pues tendrían 2 añitos, 2 años y medio, alrededor, atentos, soplando, participando. Y era un gran recuerdo.
Por lo tanto, yo mi cuento os diría Los tres cerditos y el gran recuerdo de explicárselo tanto a mis hijos como en la guardería a los niños del colegio. Y la que sé que tiene muy buen recuerdo de esos momentos es la profesora de la guardería, que aún ahora nos acordamos de esos instantes y bueno, le cogimos mucha confianza y mucho cariño. Feliz Navidad a todos y gracias por esta gran propuesta. Hola, mi nombre es Manuel Fernández Muñoz, soy escritor, autor de algunas obras como, por ejemplo, Jesús, Krishna y Buda, Un camino hacia el despertar de tu luz interior, de Editorial Almuzara. Y me preguntaba mi amigo Aníbal cuál era alguno de los cuentos con los que yo he crecido. Y la verdad es que llegados a estas fechas, solamente se me ocurre compartiros uno, y es A Christmas Carol, es decir, un cuento de Navidad. Y la verdad es que si no lo leía cada Navidad es porque en algún momento se ponía alguna serie o alguna película basada en el libro, y recuerdo particularmente una que suelo ver también bastante porque me hace mucha gracia Bill Murray, que es Los fantasmas atacan al jefe, y es una película que adapta, yo creo que de manera magistral, esta obra de Dickens. Y bueno, para quien no esté familiarizado con ella, tenemos que hablar de un hombre muy avaro llamado Scrooge, el cual llega a la Navidad y bueno, es alguien que está muy hastiado del ser humano, está muy encerrado dentro de un mundo bastante oscuro, y bueno, se le aparecen en la noche antes de Nochebuena, se rasga ese velo que nos separa de la realidad, y se le aparecen tres fantasmas. El fantasma de la Navidad del pasado, donde le muestra que bueno, él tuvo un corazón de carne y que sintió. Después se le aparece el fantasma de la Navidad del presente, donde él puede ver a su alrededor gente que está sufriendo, por ejemplo a uno de sus asalariados que tiene un niño pequeño que tiene una pequeña discapacidad y que realmente está bastante grave. Si alguien no lo remedia, el pequeño Tiny Tim, pues podría fallecer. Y le muestra sobre todo el fantasma más aterrador, que es el de las Navidades del futuro. Le va a mostrar todo lo que pasará si él no cambia, no decide cambiar. Y bueno, pues al final, como un cuento es un cuento, pero yo creo que los cuentos están basados en la realidad. Scrooge cambia, se vuelve alguien totalmente distinto, la luz entra en su corazón, él deja que la luz entre en su corazón, y precisamente es gracias a él que el pequeño Tim se salvará. Y creo que cuando se estrenó esta obra en Londres, fue todo un éxito, y además creo que en el momento en el que se estrena esta obra, las Navidades a partir de ese año, las obras de caridad se dispararon, porque realmente cuando lees esta obra tienes que emocionarte. Yo recuerdo que cuando estuve viviendo en Londres, una de las primeras cosas que hice fue ir a visitar la casa de Dickens, porque para mí es uno de los escritores que a mí más me han influido, y no solamente por esta obra, sino ya por su vida en sí. Una vida muy dura, de mucho trabajo, y bueno, pues ese es mi aporte para vuestro programa. Y también invitaros a quien no conozca A Christmas Carol, un cuento de Navidad, pues por favor acercaros a alguna librería de estas de barrio, pequeñitas, que están luchando por sobrevivir, y comprar un ejemplar, porque realmente es un tesoro que Dickens nos legó a la humanidad. Y bueno, pues tenemos que valorarlo. Un abrazo a todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que Dios nos bendiga, como dijo el pequeño Tim en la obra de Dickens. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte. Enorme, Manuel. Bueno, hablábamos de cuentos tétricos. Depende cómo esté de Charles Dickens, de A Christmas Carol, luego traducido como cuento de Navidad, en cierta forma tiene su puntito de
tétrico, porque hablarle a los niños de fantasmas, que vienen los fantasmas, hoy puede ser que lo veamos, no sé, muy al uso, ¿no? Pero entonces es, bueno, no sé, ya lo dice Manuel, que fue todo un éxito por ese cambio que experimenta Scrooge al hacerse bueno y ver lo que le deparaba el futuro. Es la moraleja del cuento. Tengo por aquí un libro, todos los cuentos de Dickens, que lo voy a poner es una selección de cuentos de Dickens, que lo voy a poner aquí directamente en la librería, en la parte que tenemos arriba, para que se siga mostrando durante el programa. Pero mira, esa es la versión actual, está la versión infantil, ¿eh? La versión infantil del cuento de entonces. El gran Dickens. Este es uno de los cuentos de mi infancia. Sí, claro, es que la editorial Bruguera, bueno, fue una gran editorial y publicó muchos cuentos y novelas, adaptaciones, novelas infantiles y juveniles, pues en estas preciosas ediciones que venían ilustradas con cómics, o sea, al estilo cómic, ¿no? Uh-huh. Dices que el cuento ese era tétrico para niños. Bueno, muchos cuentos son tétricos y un poco de miedo, en el sentido de que, por ejemplo, cuando habla de Caperucita Roja, a ver, que se la coma el lobo, quiero decir que tienen un punto pero bueno, la fantasía es la fantasía, lo que decíamos antes, muchos lo que dan es una enseñanza y una advertencia de peligros, ¿no? También para los niños. Llegados a este punto, Aníbal, si me permite, ya que hablamos de Dickens... ¿Y que has sacado tu colección de Bruguera? Bueno, Dickens, la verdad es que en sus obras, pues lo que refleja es una sociedad hipócrita, la sociedad victoriana hipócrita, puritana, despótica, despectiva con los más desfavorecidos. Por ejemplo, tenemos aquí, tengo que enseñar, La pequeña Dorrit. Es un libro al que yo tengo muchísimo cariño, porque este libro me lo regalaron en mi colegio de primaria, de GB, entonces, en mi pueblo, porque por un ejercicio de redacción, fue un pequeño premio literario, y este fue el librito que me regalaron. Fíjate, tiene lo forré y todo. Está ya más plastificado. Está hasta deteriorado el plástico del tiempo que ha pasado y de las veces que lo he leído. Bueno, La pequeña Dorrit es en la línea un poco de Dickens, ¿no? Su padre vive es condenado por deudas que no pudo pagar, a una prisión de deudores. Sus hijos, incluida la pequeña Dorrit, crecen en la cárcel con él, solo que ellos pueden entrar y salir. La pequeña Dorrit pues pasa a ser dama de compañía de una señora rica. Esa señora rica tiene un hijo que viene de China, que había estado en China. La señora rica realmente acepta que la pequeña Dorrit sea su dama de compañía, porque sabe que hay una gran fortuna ahí que tiene la familia, que realmente luego heredarán, y que esta señora esconde, no le dice. Bueno, pues efectivamente heredan, cuando viene su hijo de China, un día la sigue, porque ella vivía realmente, como decía, en la prisión, la sigue al acabar su turno de trabajo, la sigue porque la veía un poco triste, ¿no? Y entonces le veía un poco que algo ocultaba, la sigue y ve que va a la prisión. Entonces llega un momento en que el hijo de la señora le pide que le cuente su vida, le cuenta pues su situación tal, y entonces el hijo de la señora pues le ayuda a buscar solución para que su padre salga de la prisión. Contacta con el negociado del circunloquio, que es como describe Dickens, pues la burocracia, ¿no? La burocracia inglesa de aquella época, que
no te ayuda nada, o sea, meten en prisión a los deudores y es el arte de no dejar que la gente salga de prisión mientras no paga la deuda, pero tampoco deja que haga nada porque no puede salir de la prisión. Entonces es un pez que se muerde la cola y muchos mueren en prisión por las deudas que no pueden pagar. Pues él le ayuda, al final le ayuda a la familia, descubren que heredan una gran fortuna y consigue que salgan de prisión. Luego también acaba él en prisión porque se mete en unos negocios que bueno, le acusan de estafa, también cae en deudas y también acaba en la prisión. En la misma prisión donde estaba el padre de Dory, que al final sale y se da la gran vida. Bueno, pues la gran Dory también le cuida, también le ayuda y hay un personaje que le ayuda a este hombre a salir de la cárcel, a pagar las deudas y al final pues fueron felices, comieron perdices porque... Ese es como acababan los cuentos. Claro, porque se acaban casando con la protagonista, con la pequeña Dorrit. O sea, los cuentos de Disney son tétricos, son escabrosos, pero casi siempre hay un final feliz, ¿no? Mira, otro final recordado por todos. Mi primer premio literario. La Bella y la Bestia. Un cuento francés de hadas de 1740, que es un clásico, se volvió un clásico a raíz de la película en 1991, que por cierto ganó 2 Oscars, creo recordar, a la mejor película y a lo mejor efectos especiales, me parece, o vestimenta. Que luego en el 2017 Emma Watson volvió a hacer, la actriz Emma Watson con Dan Stevens, el otro remake de La Bella y la Bestia, después de haber hecho Harry Potter. Imagínate, Harry Potter, no había salido todavía Harry Potter. Es muy actual. Lo dejamos para cuentos actuales. No, pero Harry Potter hay que mencionarlo porque ¿cuántos niños no han empezado su lectura de cuentos, se han iniciado en la lectura también con Harry Potter? Y eso se lo debemos pues a Rowling, claro. Rowling, a J.K. Rowling y a las películas, evidentemente, a todo. Pero bueno, hay otros parecidos, como El Rey León. El Rey León, una película un libro basado en un cuento de 1994, este más actual, donde un joven león vive también sus experiencias en la selva con su padre Mufasa, con una música que yo recuerdo en la película que le puso música Elton John y Time Rights, el famoso Hakuna Matata, ¿te acuerdas? Hakuna Matata, ese Rey León del que luego pues ha estado en los teatros de todo el mundo también y de forma épica, ha pasado a la posteridad precisamente más por sus eventos teatrales que precisamente por el propio libro, que ya tenía su importancia, ¿no? El propio cuento. Otro, si me permites, Aníbal, seguir hablando de mí mismo, otro de los cuentos que a mí me fascinó en mi infancia fue La astuta vieja de Carcassona. No tiene un autor conocido, es de varios autores, pero se basa en el folclore y la tradición francesas, ¿no? La ciudad de Carcassonne, preciosa, yo recomiendo verla, es una maravilla. Templaria. Yo no lo puedo evitar, lo siento. Yo ahí cuando la visitamos sufrí lo que Fermín, ¿cómo se apellidaba Fermín? Cuando descubrir era viajar. Cuando viajar Fermín Cobos, que estuvo con nosotros, sí, bueno, pues, hablando de viajes. Que hablaba del síndrome de Stendhal, que uno se maravilla ante las cosas y pierde casi como el conocimiento, tienes ganas de llorar, ¿no? Una cosa extrañísima. Pues yo ahí me pasó, sufrí ese síndrome de Stendhal que no sabía lo que era hasta que Fermín pues nos lo explicó en su libro y luego no lo comentamos aquí en el programa. Pues la astuta vieja de Carcassona, Carcassona sufre un asedio por el enemigo y
dicen, bueno, cuando están ya a punto de perecer la población, pues dice la vieja, bueno, nos queda una vaca y nos queda un poco de trigo, vamos a cebar bien la vaca y la soltamos para que el enemigo crea que efectivamente nos quedan provisiones, que sigan asediando, que tenemos para largo y tendido, ¿no? Con lo cual soltaron la vaca y los enemigos la cogieron, la mataron y vieron que estaba llena de trigo y bien gorda, ¿no? Y dijeron, bueno, estos... Tienen aquí nos comida vamos, nos vamos, no hay asedio que valga, nos vamos, y entonces se salvó la ciudad de Carcasona. Pero fíjate, este cuento es como eso de cuando se dice, ¿quién inventó la música? Pues parará papá y parará Pachín, ¿no? Un padre y un hijo. Parará papá, parará Pachín, y así se inventó la música. Bueno, pues mi padre me contaba eso, que eso la habían inventado un padre y un hijo de un pueblo allí cercano al mío. Pero es que eso lo he oído yo en otros sitios. Que la música se inventó, cada pueblo, muchos pueblos consideran que se inventó la música allí por lo de parará papá, parará Pachín. Bueno, pues lo de la astuta vieja de Carcasona también lo he oído en muchos pueblos, muchos sitios, en muchas otras ciudades donde hubo un asedio y entonces también había un personaje muy astuto que hacía algo parecido y la ciudad o el pueblo se salvaba del asedio, ¿no? Bueno, otra cosa presente en los cuentos, ahora, como me decías, unos pueblos que cuentan una cosa y otros pueblos que cuentan otra cosa sobre los propios cuentos, a veces son mentiras. Y para mentiras, el cuento de Pinocho. El cuento de Carlo Cornefini, que lo escribió en 2 años, tardó en escribir su cuento, entre 1881 y 1882, Pinocho llegó al público por entregas, no como un cuento de corrido, como un cuento total. El famoso Pinocho, a través de su padre Geppetto, que lo crea, su famosa nariz que le crecía cuando decía mentiras, con su, fíjate, el trasluz, el trasfondo de los libros, cómo su conciencia, a través de Pepito Grillo, le habla cuando es desobediente, cuando se porta mal. De hecho, la conciencia es un poco también, y la enseñanza del propio Pinocho es alquímico, es lo que diría nuestro amigo Luis Silva, de conciencia alquímica, de conciencia espiritual alquímica, sobre la creación de la vida y sobre valores. Si uno es valiente, si uno se porta como debe de ser, pues la vida le sonreirá de alguna manera, ¿no? Ese es el trasfondo de Pinocho, y que es un gran cuento también. Pues mira, ya que hablas de Pinocho, en España hubo un autor que fue Salvador Bertolocci, que vivió entre 1882 y 1950, que fue conocido porque creó la segunda parte de Pinocho al reescribir y reinterpretar la historia, ¿no? Las publica la historia, esas por entregas, digamos, en el semanario infantil llamado precisamente Pinocho. Uh-huh. Y a este autor, aparte de reescribir la historia de Pinocho, también se debe otra gran obra titulada Pipo y Pipa, que escribió en 1928. Otro gran autor español. ¿Te parece? Continuamos con la última tanda de nuestros oyentes y de sus libros, cuentos. Me viene a la memoria el recuerdo de aquel cuento de los ríos, de un joven noble con una sencilla y bella vaquera. Esta cuidaba el ganado en las tierras del marqués. Ambos jóvenes se enamoraron y, sin embargo, la familia del joven no permitió que eso ocurriera y mandaron matar a la chica. Él, entonces, penado, se mató. Mientras un jardinero iba recortando un bello rosal, de allí surgieron 2 rosas que a su vez volvieron a convertir en garzas, volando unidas ante la furiosa mirada de la malévola madrastra del chico, y así es como termina la historia
con título El príncipe y la vaquera. Hola, soy Ana María, soy oyente y quería compartir con vosotros uno de mis cuentos preferidos de la infancia y os traigo el cuento de los tres cerditos, un clásico. Ese cuento en el que los tres hermanos construyen cada uno una casa de una manera y el tercero construye una casa sólida para protegerse. Ya de pequeña me llamaba mucho la atención la diferencia de percepción para construir una casa, un hogar, un sitio donde protegerse. Y con el paso de los años me he dado cuenta de la importancia y ese mensaje que tenía este cuento, que lo que marca la diferencia es esa paciencia, esa constancia, esa disciplina para poder construir, sea lo que sea, ya sea un hogar, ya sea un emprendimiento, un negocio, lo que sea. Para construir tiene que ser algo con una base sólida, con un buen cimiento, algo que sea fuerte, resistente. Y para eso necesitamos la disciplina, la paciencia, la constancia, para que tenga esa construcción una buena base para poder sostener cualquier cosa que venga. Y ese mensaje yo lo llevo muy integrado en mi día a día para todo lo que quiero construir, crear. Dedicarle ese amor, esa paciencia, esa disciplina, constancia, para que de verdad pueda tener una buena raíz y pueda permanecer en el tiempo a pesar de todo lo que pueda venir, incluso que pueda impactar en parte de la humanidad de lo fuerte y resistente que es lo que tú construyes, haciéndolo con amor y paciencia. Bueno, quería dejar este mensaje para ver si os puede ayudar y un abrazo enorme a todos los oyentes y gracias por esta iniciativa tan bonita. Un abrazo enorme. Hola a todos, soy Amparo Rico, escritora de La cara oculta de la luna, un thriller de ciencia ficción con toques de terror y misterio que espero que os guste. El libro que marcó mi infancia es La historia interminable de Michael Ende. Al comenzar a leerlo me sentí como el protagonista, cuya pasión eran los libros. Incluso leía de noche, con la linterna, tapada con las sábanas, para que mis padres no me pillasen. Con Bastia me enfrenté a la nada, quería salvar el mundo de fantasía. Quizá por eso años después empecé a escribir estos géneros literarios. De este modo me gusta pensar que soy parte del libro que nunca termina, que soy parte de esa historia interminable. Espero que también os guste leer tanto como a mí. Os deseo unas felices Navidades y que regaléis muchos libros a vuestros amigos y familia. Un abrazo. Hola familia, soy Juan Álvarez López, oyente y escritor también de La sed del charco, Piedra, papel y zobeira y La sonrisa de la huida. Y a mí realmente el cuento que más me impresionó, que me contaron mis padres, pues así que recuerde es La Cenicienta. No sé, estaba entre Caperucita Roja o Cenicienta, pero yo creo que es La Cenicienta por la carga que tenía, si lo miramos desde un punto de vista de superación. O sea, son cuentos que se cuentan a los niños, nunca mejor dicho, pero que son lecciones de vida. O sea, porque en la vida te vas a encontrar gente así, como eran las hermanastras y la madrastra, y te vas a encontrar gente buena. Y yo lo veo como que te marca un camino que tienes que seguir, independientemente de todas estas cosas que te vas a encontrar, estas personas. Y al fin y al cabo, yo creo que, como digo siempre, la gente buena no es que triunfe, pero que ya por ser buenas ya han triunfado, porque es lo que queda en este mundo y lo que te reconforta al ver que siempre hay gente buena. Y nada, os deseo un feliz año 2026, que se acaben las guerras y mucha salud para todos. Un abrazo. Maravilla. Apelar a los cuentos más tradicionales y Amparo Rico, pues también la ciencia ficción. La fantasía, la ciencia ficción. Claro. Bueno, a mí me recuerda que
yo descubrí a Julio Verne con 20.000 leguas de viaje submarino y viaje al centro de la Tierra, porque Yo también. porque conseguí que me los enviase la editorial que los publicaba. Esto lo expliqué en una ocasión. El Signal 2, dentífrico, pues sacaba unos piratas en la cajita, y si enviabas una serie de piratas, un número determinado, que ahora no recuerdo, a la editorial, pues te mandaban esos libros. Y yo lo conseguí, así que me los mandaron. Fue como yo conocí, como yo empecé a leer a Julio Verne, mis primeras lecturas de ciencia ficción. Yo creo que no tienes grabado tú solamente los cuentos de tu infancia, sino en qué momento te llegaron y por qué te llegaron. Pues sí, algunos sí, desde luego. Hay uno que también me marcó mucho, que quizás ya sea más juvenil, más que infantil, pero no recuerdo bien si lo leí en la infancia o en la adolescencia o en ese intermedio, que fue El lago de los ensueños de Hannah Speary, la autora de la maravillosa Heidi, ¿no? Pues mira, Heidi no la conocí yo en mi infancia, y sin embargo el libro El lago de los ensueños me fascinó. También es una obra muy bonita, una obra de soledad, una obra de amor, porque al final triunfa el amor. También fueron felices y comieron perdices, los protagonistas se acaban casando. Eso era maravilloso, ¿no? Para un niño o una niña, pues pensar ya en el amor, ¿no? Y además Hannah Speary es una gran naturalista, y describe con poesía las montañas de los Alpes, los ríos, los lagos, hace unas descripciones maravillosas. Y a mí, pues El lago de los ensueños me fascinó. También lo editaba ¿Los tienes por aquí? la editorial Bruguera. Fíjate. Bueno, es que era la de entonces. Sí, adaptaba muchos de la editorial Bruguera, aparte del Don Quijote que me regaló mi tía Concha. Aquí ya se han perdido hasta las solapas en color que había, ¿no? Sí, porque esto tenía las solapas en color venían sobre esto venía Claro, una solapa que con el tiempo con los personajes principales, ¿no? Entonces eso ya en estos desaparecieron, pero todos tenían ilustraciones. Aunque a mí los tebeos y los cómics no me gustaban, pero bueno, lo siento mucho. Pero así puestos en estos libros entrañables sí que me gustaban, y leía, era un poco un resumen de la página de cada capítulo. Hay una cosa en estos, últimos oyentes que reflejan que es el aprendizaje de los cuentos. Claro. ¿Qué mensaje tienen para poder encerrar, que encierran los relatos para poder darse cuenta luego después cómo lo puedes aplicar en tu vida? Hacía mención Ana María, creo que era Ana María, a raíz de los tres cerditos, la enseñanza que para ella dejaban, pero también Amparo Rico con la historia interminable, y prácticamente todos tienen algún eso, pero eso se queda grabado en esa enseñanza, en lo que aprendieron ellos cuando después de leer el cuento pasó el tiempo, se hicieron mayores, y qué mensaje les quedó que hoy todavía recuerdan. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Son muchas enseñanzas de vida que a veces cuando lees un libro de pequeño o en la adolescencia, muchas veces hemos hablado que algunos libros que nos obligaron a leer en el instituto, pues o en la primaria, en la EGB, pues no entendimos muy bien el mensaje, pero luego cuando creces y te das cuenta y vas adquiriendo un bagaje de vida, pues te das cuenta y recuerdas ese mensaje. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando hablábamos de los cabritillos o de Garbancito o de Caperucita Roja, sí que esos sabíamos que eran que los peligros que acechaban, y yo creo que se quedó en la mente de los niños. Luego otros mensajes más subliminales, como se ha querido sacar, pues quizás no los entendíamos. Yo creo que el cuento que va a ganar esta noche es el de los tres cerditos. Bueno, yo tengo que decir, siempre nombro a la editorial Bruguera por estos libros maravillosos, por estas adaptaciones ilustradas que hacía de muchas novelas y que las convertía en cuentos, pues que otros libros más que no tengo aquí, también me fascinaron. Por ejemplo, Ivan Home de Walter Scott,
o la pequeña Dorrit, porque ya es algo muy, muy, muy personal, el Quijote. Luego también había un libro que me fascinaba mucho, unas historias que me fascinaban, que era Sisi. ¿Vale? Las la historias historia de Sisi, las historias de Sisi. la historia de Sisi yo también me la había leído y también es un cuento muy bonito. Sí, Bueno, pues Sisi en el Tirol, ya es novela, Sisi en el novela Tirol, Sisi en el Tirol, Sisi emperatriz, Sisi en la ópera, es decir, como Celia, pues en distintos aspectos de la vida. Sobre las historias era un poquito almibarada, ¿no? Las historias de Sisi en España, pues las popularizó Marcel Dissart, cuyo seudónimo era José María Carbonell, y se publicaban, pues, que yo sepa, en la editorial Bruguera, y no sé si otras editoriales las publican también. Otros dos libros que me fascinaron mucho eran Alibaba y los 40 ladrones y Aladino y la lámpara maravillosa, que esto, dices que recuerdo los momentos, pues esto me lo regaló un primo mío que vivía en Barcelona, estaba estudiando en Barcelona, y cuando un día llegó al pueblo a visitarnos, como obsequio, me llevó estos dos libros. Estos dos libros los introdujo un francés, Antoine de Gallard. Dijo que los había escuchado a un comerciante sirio en alguno de sus viajes, y entonces él tuvo a bien incluirlos en los cuentos de las 1001 noches. Pero a mí me encantaron estos dos libros, y luego mi abuelo, cuando se quedó cieguito, me pedía que le leyese sobre todo el de Alibaba y los 40 ladrones. No sabría decirte si el de las 1001 noches ya es para mayores, fíjate tú. Bueno, claro, pero como pero muchos cuentos, Aníbal, muchos cuentos, pero hay que adaptarlos a los niños, a las edades. Oye, ¿y qué me dices de Peter Pan? Bueno, y de Alicia en el País de las Maravillas, de Carroll. De Carroll, bueno, pues hablando de Peter Pan, que porque fue uno de mis cuentos preferidos, en ese país de nunca jamás, que tiene una semblanza con el propio París, donde Peter, Gwen y Campanilla pues desarrollan su estrategia para crecer, y donde muestra el libro es un tanto psicológico, bastante psicológico. Ya sabemos todos del síndrome de Peter Pan, ¿no? Que no quiere crecer, ¿no? Eso es, esa resistencia a crecer. Algunos conocemos nosotros, y a otra cosa, a la eterna juventud, sí, algunos sí, y a la eterna juventud. El escritor J.M. Barrie, a principios del siglo XX, pues lo escribió, y en ello pues quería ver un niño que no quería crecer en el país de nunca jamás, y desarrolla esa estrategia psicológica, eso que hay que vencer para hacerse adultos, ¿no? Pues sí. Bueno, llegados a este punto, Aníbal, a mí me quedan dos grandes autores. Estoy hablando de aquellos grandes autores que hicieron las delicias de nuestros padres y de nuestros abuelos con sus cuentos. Uno de ellos también fue Antonio Robles, que ganó el Premio Nacional de Literatura. Escribió más de 100 cuentos, y se caracterizaron sus cuentos, dicen los expertos, por huir un poco de la fantasía y crear personajes, más que fantásticos, personajes contemporáneos, ¿no? Y además se dice que es el padre de la literatura infantil moderna, y que introduce temas que hasta entonces eran tabú, estaban prohibidos en la literatura infantil, ¿no? Entre sus cuentos figuran cuentos en orden alfabético, cuentos de juguetes vivos, Rory Petacones y Azulita, y los hermanos Monigotes, esto entre otros, porque ya digo que escribió más de 100 cuentos y se considera el padre de la literatura moderna infantil. Y nos falta, por supuesto, nuestra gran Gloria Fuertes. Hombre. Gloria Fuertes, la poetisa de los niños, la que escribía pues los cuentos en poesía con unos ripios imposibles, rimando a su estilo,
y que, bueno, sobre todo cogió más fama cuando sus cuentos los contó a través de programas infantiles en la televisión. Por ejemplo, por decir algo, Un pulpo en un garaje, Yo contento, tú contenta, qué bien me sale la cuenta. Bueno, todos los títulos, todo era rima, rimas imposibles, y ella tenía una figura y una imagen que, bueno, también estrafalaria, ¿no? Un poco estrafalaria, un poco irreverente. Fue nuestra gran Gloria Fuertes que nos contó tantas cosas, tantos cuentos, tantas cosas bonitas. Ha habido más antiguos. Hombre, seguro que nos dejamos muchos, seguro. Y modernos, pues muchísimos. De los modernos, pues de los de ahora, pues no podemos olvidarnos de la gran Elvira Lindo, con ese personaje de Manolito Gafotas, otro personaje irreverente, pero más irreverente que Celia, que Antoñita la Fantástica, que Mafalda, no sé, yo creo que lo supera a todos. Y además aquí no hay temas tabú, él toca lo que sea y dice lo que le sale y lo que se le pasa por la mente, ¿no? Y protesta y se enfada y bueno, y además fue popularizado también en alguna serie de televisión. ¿Sabes que también hay cuentos esotéricos? Claro, por supuesto. Claro. Hablábamos antes de aquel cuento alquímico de que transformaban la paja en oro, ¿no? Sí, pues mira, Ángeles Ferejido, que nos vino a hablar de la historia de la alquimia, a quien le he pedido también, por tiempo no ha podido, pero me ha dicho: Aníbal, hay yo hablo de un cuento, del cuento de Blancanieves. Es un cuento muy alquímico, es un cuento especial, es un cuento que representa la materia prima, la madrastra, que ha salido ya en alguna ocasión aquí en el programa, esa transformación, esa envidia y su afán por ser más bella que encarnan, estoy leyendo textualmente, los deseos egoístas y los impulsos negativos que deben ser superados en el camino hacia la perfección. Los 7 enanitos que acompañan a Blancanieves en su casa en el bosque representarían a los 7 metales conocidos como los antiguos alquimistas, es decir, el plomo, el estaño, el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro, los cuales a su vez se corresponderían con los 7 planetas. Todo esto está en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Y ahí ella publica, como digo, en su libro Historia de la Alquimia, en la página 281, es un extracto de la versión antigua del cuento, que si me pareces, te la voy a intentar leer con efectos especiales. Con la voz que se pudiera ver, qué voz me sale, cómo contábamos los cuentos hace años, ¿no? A nuestros hijos. Pues nada, cuéntame el cuento. Esta es la versión de Blancanieves y los 7 enanitos, un trocito, de la versión antigua del cuento, que ella se hace mención aquí en su libro Historia de la Alquimia. Y dice así: érase una vez una hermosa reina que cosía sentada junto a una ventana cuyo marco estaba hecho de madera de ébano negro. Era un frío día de invierno y, distraída por la belleza de los copos de nieve que caían como plumas blancas, la reina se picó el dedo con la aguja y 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve. La reina contempló el contraste de la sangre roja sobre la nieve blanca y el marco negro de ébano y suspiró: ¿cómo quisiera tener una niña con la piel tan blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el cabello negro como la madera del ébano? Qué bonito. Contado así a los niños pequeñitos, lo que decía José María, María José, que contaban los cuentos a los niños, ¿cómo no se va a sustraer, a meterse en el cuento un niño que le pongas efectos especiales y cambies y vean en su padre que cambia la voz y que se mete en el cuento con él?
que en esos momentos el padre o el abuelo o la madre o la abuela se vuelvan Peter Pan y Campanillas, que se vuelvan niños, que sean Claro, como ellos. cuando toca. Claro, cuando toca con los pies en el suelo, pero hay momentos en que hay que volverse niños y disfrutar con ellos. Yo recomiendo que no dejen de contar cuentos a sus hijos, a sus nietos, porque es maravilloso. Yo muchas veces le canto a mi nieto canciones populares, nanas populares. Canto muy mal, pero bueno, yo le canto, y él tiene en la habitación un proyector de estos modernos que le compraron sus padres o no sé quién. Una amiga, Sandrita. Bueno, pues Sandrita, un beso, Sandrita. Y cuando nombro la luna y las estrellas y cosas que aparecen en ese proyector, él me las va señalando, o sea que lo entiende perfectamente, o sea que se mete en esa nana que en realidad son cuentos cantados, ¿no? Pero tú has escrito un cuento, una poesía, has escrito el cuento poesía, ¿qué es exactamente? Bueno, yo emulando a Gloria Fuertes he escrito un cuento poesía, ¿no? No tiene mucha rima, pero es lo que me ha salido del alma para contarle a nuestro nieto. No es un cuento que quizá no tenga una moraleja, que no tenga esas enseñanzas, esas cosas que tienen los cuentos, grandes cuentos tradicionales. No pretendía tampoco eso, pero sí que pretendía, aparte de ponerle todo el cariño y todo el amor grande que le tengo y le tenemos a nuestro nieto, pues despertar su imaginación cuando lo oiga, porque no se lo he contado. Bueno, sí, esta mañana sí que se aprovechando que no salía de aquí del estudio para dejarnos grabar. Estaba escuchando. Pues es un cuento, una poesía que quiero que pretende despertar su imaginación, como la mayor parte de los cuentos, que fantasee, que cuando mire el mar, pues crea que hay sirenas, crea que hay, aparte de los peces que a veces se ven, pues esas sirenas, esos personajes de muchos cuentos, que cuando vaya paseando por este paisaje espléndido que tenemos la suerte de ver cuando salimos de casa, de viñas y olivos, pues se imagine y vea, mire los pajaritos, si paseamos de noche, que vea la luz de las luciérnagas, que se acuerde de que existen, que se imagine que debajo de las setas pues viven gnomos, pues todo eso que le he escrito, que despierte su imaginación y que quede ahí. Y que se duerma cuando tiene que dormirse. Bueno, pues eso nos va a servir de telón de fondo para despedir el programa de hoy, si te parece, tu propio cuento. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes pues que hayan estado ahí escuchando, por supuesto, los que nos han mandado su cuento, su referencia de cuento de la niñez o no tan niñez, y esperamos pues que pasen todos un feliz 2026 leyendo cuentos y viendo películas de cuentos si no pueden leerlo, ¿no? Y que no se olviden de contarles cuentos a sus nietos y a sus hijos, recordando aquella fórmula de, o bien, érase una vez, vete aquí, o cando cu era capeto, o bacen ben, sean el idioma que sea. Lo importante es hacerse niños, volverse niños y seguir contando cuentos. Les dejemos a todos ustedes con la poesía cuento de Antonia Prada. Hasta luego. Adiós. Y entre el azul del mar y el azul del cielo viven las sirenas, y en el castillo del río viven los duendes y las princesas. ¿Y sabes quién vive en las nubes y en el agua de lluvia? Las ninfas y las hadas buenas. ¿Y la luna? ¿Sabes dónde vive la luna? En el cielo de azabache con sus estrellas. Si te duermes pronto, iremos los dos a corretear con ellas. Iremos también a coger margaritas que hay en el prado y a visitar a los gnomos que duermen bajo las setas. ¿Y sabes dónde viven los pájaros que a veces se asoman a tu ventana? En los árboles y en los matorrales y también en el desván de las casas para estar calentitos. Si te comes la fruta, iremos los dos a visitar sus nidos. ¿Y esa luz verde que brilla en la noche, sabes tú de dónde viene? Viene de las luciérnagas
que iluminan los caminos con sus linternas. ¡Ah! ¿Y sabes quiénes son esos pájaros tan coquetos que van por las viñas luciendo sus preciosas crestas? Son las abubillas. ¿Qué te parece si vamos a visitarlas en la bicicleta? En los cestos de mimbre nacen los polluelos. Si eres bueno y miras los cuentos, vendrán todos a jugar contigo. Pero eso ya será mañana. Ahora, ¡shh! Duérmete, niño, y te canto una nana. A la nanita, nanita, ea, apaga los luceros, que se despierta al lado de la cuna. Su madre vela y hasta el aire se calla pa' que se duerma. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.